tal amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes, comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. Y ahorita estamos dentro de un tema, vamos a llamarlo así, un subtema, que es todo lo relacionado a la salvación. El tema de hoy se llama Salvos por Gracia y como un subtítulo, Nacer de Nuevo. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Nacer de nuevo. Si te quedas con lo de nacer de nuevo, está bien. Si se te complican los dos títulos, porque la próxima se llama Salvos por Gracia y otro subtítulo. Es como una serie de películas, ¿verdad? Star Wars, Una Nueva Esperanza, Star Wars, El Imperio Contraataca, Star Wars, El Regreso de Abby, que diga del Jedi, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de ser salvos por gracia, pero va de la mano, ¿verdad? Recordando la semana anterior, las 2 semanas anteriores hablábamos de cómo Dios crea al hombre, lo pone en el huerto y le da una tarea, le da bendición, le da autoridad, le da un diseño, le da un propósito y le pone solamente, ¿cuántas restricciones le puso? Una restricción, recuerda, di conmigo, una. Solo le dijo, no puedes hacer esto, todo lo demás lo puedes hacer, puedes comer de todos los frutos, de todos los árboles que hay, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y te decía, esto es muy importante y lo voy a recalcar cada semana que pueda, ¿verdad? El apóstol Pablo les dice en una de las cartas, les vuelvo a repetir lo que les he repetido muchas veces, porque es necesario que todas estas veces se lo repita, y es que los límites que Dios pone para nosotros son por motivo de protección. Un límite no está hecho para que no te puedas divertir o para que no puedas disfrutar. Todo límite está puesto para protegerte. Los límites de velocidad, hablábamos la semana pasada, es un límite para guardar tu vida. Los límites en la carretera, por ejemplo, también cuando vas en la carretera y hay espacios que dan a un voladero o a un espacio, ¿verdad?, grande, suelen poner bardas ahí, rejas. ¿Para qué? Para que si un carro pierde el control, golpee con el límite y no se vaya, no se pierda. En las carreras de autos hay vallas de protección, ¿verdad? Porque ese auto va y a toda velocidad se puede desequilibrar y estamparse contra una grada. Entonces, para protección del piloto, para protección del público, ponen límites, ponen protecciones. Cuando tú vas a una, tal vez, construcción, ¿verdad?, grande, donde está manejándose una planta de luz y te acercas a la parte donde hay mucha electricidad, ¿qué ponen ahí? Límites, ponen una reja y ponen un monito electrocutándose y dice, no pase, peligro. Llegas a Burger King, llegas a McDonald's, está un pelado trapeando y te pone un cono amarillo, una línea que dice, cuidado, piso mojado, no pase. ¿Y qué pasa con el hermanito que dice, ay, yo puedo pasar? Mocos, ¿verdad? Se da en toda la torre, va pasando con su charolita y patas para arriba y vuelan todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo violamos los límites, vamos a sufrir. Todos los límites que Dios nos ha puesto
hoy en día desencadenados de ese primer límite, nos están cuidando de sufrir. Cuando yo le digo a un joven, ¿verdad?, que está soltero y quiere entrar en una relación con otra persona, y yo le digo, guíate bajo los límites de Dios, porque si no te guías bajo estos límites, vas a sufrir. Si aún guiándote bajo los límites, la convivencia con otro ser humano es bastante complicada, si te brincas los límites, tienes garantizado que vas a sufrir. Si quieres hacer las cosas en cuanto a las finanzas, guíate por los límites que Dios pone, porque si no te guías por esos límites, vas a sufrir. En las relaciones familiares, padre, madre, con los hijos, van a sufrir si se violan las reglas. Si el hijo no honra a los padres, va a haber sufrimiento. Si los padres provocan a ira y a desesperación a sus hijos, porque ese versículo pocas veces lo leen, ¿verdad? Siempre leen, honra a tu padre y a tu madre, pero a los padres les dice, y ustedes no desesperen a sus hijos. Y los que somos hijos decimos, amén, ¿verdad? Poderoso, bola de cobardes que, ¿verdad?, tienen a su madre o padre cerca. Pero todos los límites nos protegen. Entonces Dios les dijo, no comas de este árbol, porque el día que de él comas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Romanos nos enseña que la paga al pecado es muerte. Entonces el hombre pecó, el hombre come de este árbol y automáticamente caen de la gloria de Dios, son echados fuera del Edén, y con una naturaleza caída comienzan a reproducirse, y bajo la regla y la ley natural que Dios estableció de que todo da fruto según su naturaleza, es decir, un árbol de limón, ¿qué te va a dar? Limones. Un árbol de naranjas te va a dar naranjas. Un árbol de salchichas no existe. Quisiera yo haber tenido uno de ribeye, plantar un ribeye, ir y comprarlo y plantarlo en el patio y que me dé muchos ribayes. No existe así. Todo se desarrolla según su género. El limón te da limones. Cruzas a unos perritos, te dan perritos. Si cruzas a unos conejos, te dan conejos. No hay gran ciencia detrás de esto, ¿verdad? Y lo mismo, tienes a dos seres humanos con la naturaleza caída, pecadora, que van a tener como descendencia caíditos, ¿sí? Seres humanos con una naturaleza quebrada y una tendencia natural al pecado, que puede ser ciertamente hasta cierto punto medio domada, y es cuando ves a gente que es muy buena, pero sigue siendo un pecador, sigue cometiendo pecados, sigue teniendo cosas. Tal vez tú por fuera lo ves muy sano, pero ya cuando te metes adentro puede haber cosas ocultas, puede haber cosas en su vida que no ves, simplemente la maldad de él. Estaba contando un testimonio, ¿verdad? Un pastor que dice que vino un hombre con él y su mujer, y la mujer venía a darle la queja: pastor, mi esposo me maltrató. Y pues es una de las quejas más fuertes que puede dar una mujer, ¿verdad? Puede venir y decir: mi esposo no lo encontraba, no me avisó cuando salió del trabajo, se fue con los amigotes, tristemente pues a lo mejor le va a la América, no sé, ese tipo de cosas. Pero ya que te diga: mi esposo me maltrató, me puso la mano encima, y platica con el hombre y le dice: a ver, ¿qué pasó? Y el hombre dice esta frase, dice: es que es culpa de ella. Es culpa de ella, porque yo llegué bien tranquilo y ella me empezó a dar lata y me empezó a poner gorro y sacó lo peor que estaba dentro de mí y la sangoloteé. Le dice el pastor: no es culpa de ella, el problema es que hay algo dentro de ti que pudo sacar. Si dentro de ti no estuviera eso, te pueden presionar y no te vas a quebrar. No me digas que hay algo más presionable sobre nosotros que la muerte y muerte de cruz, injustamente. Y Jesús, el Hijo de Dios, con un temple perfecto, va a la cruz sin una sola palabra, sin una queja,
Yo si hubiera sido Cristo, mínimo, con al que me está pegando, le digo, vas a ver un día, yo, ¿sí? En mi carne, ¿sí me explico? Así como que, pero te vas a morir y yo te voy a enjuiciar y te quiero ver ese día, ¿verdad? Pero Jesús ni eso. Jesús los veía con rostro de amor y de gracia, y aun cuando lo estaban humillando decía, perdónalos, porque lo que había en Jesús, que era gracia, amor, misericordia, no había maldad, no había venganza, no había un afán de destrucción, no había nada caído, porque Jesús nace de una naturaleza distinta. Jesús nace concebido por el Espíritu Santo, quebrando la naturaleza del hombre y pudiendo vivir como Adán pudo vivir, pero sin pecar. Y entonces se enfrenta a la cruz sin nada dentro de él. Cuando tú y yo decimos, es que sacaron lo peor de mí, pues es que tristemente hay algo peor de nosotros. Yo me he dado cuenta de eso y le he dado gracias a Dios que en momentos de mucha presión en mi vida, ya después de haber conocido a Cristo, ahí es cuando digo, neta, que ahí me doy cuenta que sí soy creyente. ¿Por qué? Porque en vez de salir algo, normalmente sale lo que yo no esperaría y me da chorros de coraje y luego lloro solo, ¿verdad? Me voy a dar vueltas en el carro a llorar después de cosas por el estilo, pero vemos que lo que está fluyendo de nosotros, gracias Chuy, es la naturaleza de Dios cuando estamos en Cristo. Así que nacemos bajo una naturaleza caída. Así naciste tú, así nací yo, así va a nacer todo ser humano concebido de hombre y de mujer. Y la única excepción de esa regla es Cristo, que su concepción fue milagrosa, naciendo de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, pero eso no se va a volver a repetir. Era Cristo y solamente. Y Él vence esta naturaleza, y nosotros que nacemos bajo una naturaleza caída, y que según Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Cuántos hombres? Uno. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Me encanta este versículo porque no dice que el pecado entró al mundo por culpa del diablo. El diablo puso la tentación, pero quien pecó fue Adán, y quien le dio introducción al mundo que él gobernaba, porque tenía la autoridad de Dios sobre el mundo, fue Adán. Y por medio de Adán entró el pecado, ¿a dónde? Al mundo, a la creación. No solo somos nosotros como seres humanos los que estamos corrompidos, vivimos en una creación caída. La misma naturaleza, las flores del campo comenzaron a producir espinas como consecuencia del pecado. Los animales comenzaron a ser violentos entre sí, salvajes por consecuencia del pecado. El hombre tuvo que trabajar y obtener con el sudor de su frente el fruto de la tierra, el cual se iba a dar antes en automático por culpa del pecado, y a la mujer le tocó dar a luz con dolores de parto por culpa del pecado. El pecado ha corrompido la creación entera. Vivimos en un mundo caído. Cuando tú te conviertes, tú eres transformado, tú eres regenerado o regenerada, pero sigues viviendo en un mundo caído, donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde hay injusticia. La gente siempre dice esa pregunta, ¿verdad? Estaba viendo una entrevista de un pastor y una atea, y la atea, el clásico argumento, no conocen otro. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? ¿Por qué hay tantos niños enfermos? ¿Por qué eso? Porque vivimos en una naturaleza caída. Hay niños que se enferman y hay adultos que se enferman, hay hombres que sufren, hay mujeres que sufren, hay pecadores que sufren y cristianos que sufrimos, hay pecadores que les va muy bien y cristianos que nos va muy bien. De todo hay bajo el cielo, dice la palabra, y la lluvia cae sobre justos y sobre injustos. Hay una gracia común de Dios sobre toda la creación, simplemente para que sigamos existiendo, debiendo ser fulminados al momento. Así que vivimos en una naturaleza caída. Si tú vienes y me dices, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me enfermé?
Porque estamos bajo una naturaleza caída. Comes alimentos que traen enfermedad, que están descompuestos, que están bajo una naturaleza caída. Dios te puede sanar, Dios te puede transformar, puede hacerlo, tal vez lo haga, tal vez no lo haga, pero Dios ha prometido que va a llegar un momento donde va a redimir toda la creación completa. Ya comenzó por nosotros, dándonos vida eterna en Cristo Jesús, porque dice este mismo versículo que así como el pecado y la muerte pasó a todos los hombres por un hombre, por cuantos todos pecaron, si sigues leyendo, la justicia de Dios también entra a nosotros por medio de otro hombre, Jesucristo, el cual fue justo y vivió hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí vemos esta parte, por cuanto todos pecaron, no algunos, todos pecaron. Tú y yo pecamos, volvemos a lo mismo, nuestros sobrinos, hijos, nietos, las criaturas más lindas del mundo que veas ahí, van a pecar, traen esta tendencia, no pueden escapar de ella. ¿Qué necesitamos? Un cambio de naturaleza. ¿Sí? La semana pasada decíamos, necesitamos un Salvador, porque dijeras tú que se queda en cuestión de naturaleza en esta vida, pero hay una paga al pecado que es la muerte eterna, y tú y yo somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, porque decía la palabra, veíamos en Isaías, que nuestras mejores obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que sale de nosotros en la naturaleza es pecado. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito un cambio en mi naturaleza, necesito un milagro. Di conmigo, un milagro. Mi amado, la salvación es un milagro. Y no solo es un milagro, es el milagro de milagros. Porque es el acto en el cual Dios, en su bondad, altera las leyes de la naturaleza propia para convertir tu corazón a un corazón de carne en vez de un corazón de piedra, para darte una nueva naturaleza, darte justicia siendo tú pecador y hacerte una nueva criatura. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desglosar poco a poco ese versículo. ¿Somos qué? Primeramente, justificados. No somos justos, somos pecadores justificados. Y ahí sí puedes decir, ahora sí, justo soy, consciente de que no es en tu justicia. Si a mí alguien viene y me dice, tú eres un pecador, le digo, no, mi amado, yo fui un pecador y hoy soy justo. No por mí, estoy consciente que no es por mí, pero yo ya no me autopercibo como un pecador. Y es el problema de muchos creyentes, que se les ha dicho que son salvos, pero siguen creyendo que son unos pecadores inmundos. Mi amado, la sangre de Cristo ya te limpió. Ya no le digas a lo que es inmundo, inmundo, porque ya no es inmundo. La sangre de Cristo nos ha limpiado. El apóstol Pedro ve esta visión y ve animales inmundos que bajan de un lienzo, y Dios le dice, come de ellos, y dice, no, Señor, porque nunca he comido nada inmundo. Y le dice, a lo que Dios ya limpió, no le llames tú inmundo. Y enseguida lo invitan a predicarle el evangelio a los gentiles, y entiende que esos gentiles ya no son lo que antes eran, porque ya pueden ser limpios por la sangre del Cordero. Y entonces tú y yo, que somos pecadores redimidos, ya puedes llamarte justo. El apóstol Pablo, lleno de fe, escribe en cada carta a los santos que están en Corintio. Y créeme que la iglesia menos santa de ese tiempo era Corintio, ¿sí? Y el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes son santos, ya pueden caminar en santidad, ya han sido transformados. Sí, fui un pecador de lo peor y me sirve recordarlo cuando estoy delante del Señor para no abogar a mi propia justicia, pero tampoco puedo quedarme con eso, porque entonces
será una excusa para nunca madurar. ¿Por qué? Porque hoy la gracia del Señor está sobre mí. ¿Cómo es el corazón del hombre pecador? Mentiroso y perverso. Pero ¿cómo es el corazón de un hombre redimido? De carne, con el Espíritu puesto dentro de él y la ley escrita sobre él para que puedas andar sus caminos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es una promesa: pondré mi espíritu dentro de ustedes y escribiré mis leyes en su corazón para que puedan andar mis caminos. Antes no podíamos andar sus caminos. Ahora, en la que somos cambiados de nuestra naturaleza, sí podemos. Si no ha cambiado tu naturaleza, eso es lo que necesitas. No necesitas bautizarte, no necesitas un curso, no necesitas hacer nada, porque por obras nadie se va a salvar. Efesios 2, 8 y 9 lo dicen. Aquí está atrás de mí y está remarcado con amarillo. Porque por gracia, ¿por qué? Por gracia, di conmigo, gratis. ¿A quién le gustan las cosas gratis? Amén. ¿Sí? A mí me encantan las cosas gratis. A mí me encanta cuando alguien me dice: Abimael, vamos a comer, yo pago. Pero me gusta cuando lo dice antes, porque cuando lo dice ya que comí y que me guardé, pues como que no está padre, ¿verdad? Pero cuando me dice desde antes, me dice, hay gente que me invita y me invita con ese concepto: pastor, amigo, Abimael, pide lo que quieras, yo lo voy a pagar. Y ellos piensan que yo tengo vergüenza. No tengo vergüenza, mis amados. Si hay algo que no tengo es vergüenza, y entonces pido lo que quiera, ¿verdad? Pero luego está este amigo chafa, ¿verdad? Que ya que todos comieron y así más o menos, ahora sí yo invito, ¿verdad? Ya que vio que no fue tan desastroso. Bueno, la salvación es gratis. Es por gracia para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando me invitan a comer, a mí me sale gratis, pero hay alguien que paga por esa comida. La salvación tuya y mía para nosotros, es gratis, pero hubo alguien que pagó con su sangre en la cruz. Es decir, sí tiene un costo, pero para nosotros no. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Cómo soy salvo? Por la gracia, gratuitamente. Pero ¿cuál es el medio por el cual obtengo esa salvación? La fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Por eso Romanos 5:1 dice justificados, y luego dice pues por la fe, que es el medio. ¿Cuál es el resultado? Tenemos paz para con Dios. Unidad. Ahí la palabra paz significa unidad. Volvemos a estar cerca de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que uniendo todos los pasajes que hemos estado hablando, yo obtengo la salvación gratis, Dios me la regala, la paga Jesús, Jesús paga el precio. Jesús puede pagar el precio porque su naturaleza no es caída. Él sí puede ofrecer un sacrificio perfecto, lo ofrece, me lo otorga a mí gratuitamente, y para yo poder tener acceso a eso, ¿qué necesito? Fe en Él. No fe en una toalla, no fe en una persona, no fe en una institución, ni siquiera en una religión. Mi fe tiene que estar en Cristo. Aquel que tiene la fe en el cristianismo va a ser decepcionado, porque los cristianos somos una bola de gente que decepcionamos. Es la realidad. Estamos caídos, no, pero tampoco hemos terminado nuestro peregrinaje y todavía vamos a ir siendo perfeccionados, y en ese proceso vamos a decepcionar, vamos a lastimar a algunos sin querer. Ya si lo haces queriendo, pues ya, no manches, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces es sin querer. Ahora, ¿qué dice este versículo en Efesios? Y esto no procede de ustedes. ¿A qué se refiere con esto no procede de ustedes? A la fe. La fe con la que crees ni siquiera es tuya.
Es un don de Dios. Dios nos regala esa fe. Dicen Romanos que todos hemos sido creados con una medida de fe, la suficiente para que puedas creer en Él. Y una vez que has creído en Él y recibes salvación, puedes desarrollar y cultivar esa fe, y tu fe va a ir creciendo. Amén. Pero cuando naces, aún es una gracia, porque si no pusiera esa fe, no tendrías con qué responder al sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque por naturaleza estamos imposibilitados, no vamos a desear nada bueno, pero pone el regalo de la fe y va a poner el regalo de la predicación del Evangelio en algún punto de tu vida para que podamos responder a esa gracia. No respondemos con obras, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, la gloria sería de aquel que lo logró, pero como es por Dios, como es por su gracia y como la misma fe con la que creemos Él nos la puso, toda la gloria es para nuestro Dios. Amén. Son los principios de la Reforma: solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria, solo Cristo salva, solo la palabra. Amén. Es lo que estamos creyendo. Si alguien te dice, ¿qué creen en cielos abiertos? Creemos que solo Cristo salva, que solamente es por gracia, que toda la gloria es para Dios. Creemos y nos basamos solamente en la Escritura, y todo esto lo obtengo solamente por fe. Amén. Veamos qué dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, ¿cuándo? Pablo está diciendo, de este punto en adelante las cosas han cambiado. ¿Cuál es ese punto que cambia todo? Cristo, la cruz. Sí, dice, antes no podíamos, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo, es para todos. ¿Quiénes? Los que creen. No es para todos los que van a la iglesia, no es para todos los que se digan cristianos, es para todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Pero que cree qué? En Cristo, y que cree el mensaje del verdadero evangelio. Aquel que cree en un falso evangelio se está formando un falso Cristo y no está creyendo en aquel que da salvación. Por eso el peligro del día de hoy con tanta falsa doctrina, falsa enseñanza. Deja tú, ya ni siquiera estoy hablando de sectas fuera de la iglesia. Muchas que se dicen ser cristianas y están predicando un falso evangelio, evangelios de la prosperidad, evangelios de la supergracia, evangelios de la vida triunfante en la tierra, que no es para nada el evangelio que predicó Cristo, que defendieron los apóstoles y que llegó a nosotros el día de hoy. Y es el que tenemos que vivir, porque dice, no hay distinción. Me encanta, no hay distinción. Dios no hace distinción. No es que Dios escoge a quien salva. Si Dios escoge a quien salva, también escoge a quien manda al infierno. ¿Sí me entiendes eso? Si yo agarro ahorita a ustedes y digo, tú y tú, saliendo los invito a comer, a todos los demás no los invité. ¿Sí me entiendes eso? Hice distinción. Pero si yo digo, todo aquel que cree que llegando al restaurante lo voy a invitar a comer, ahí llegue, ahí lo veo, ya es bronca tuya. Si me creíste y llegas y comes, si no, no. Y esa es la diferencia. La muerte de cruz es una invitación para todo aquel que crea. Crean en esto. Crean en mis palabras, crean que yo les doy vida eterna.
¿quiénes vamos a responder? Aquellos que crean. Los que hagan uso para eso de la medida de fe que ya nos puso a todos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe y como demostración de su justicia. ¿Por qué demostración de su justicia? Porque Dios no hace trampa. Dios no dice, ok, para perdonarte tendrías que ser justo y no lo eres, pero pues mira, yo me voy a voltear y tú te metes al cielo cuando yo no esté viendo. ¿Sí? Una vez me dijo en una dependencia un señor, mire, yo me voy a voltear y usted va a dejar ahí un billete de a 100. Así se le va a caer y luego yo me voy a voltear y lo voy a encontrar. Y yo, ¿cómo? ¿Usted quiere un soborno? No, mire, usted lo va a dejar ahí, yo me voy a ir. Y usted se le va a olvidar, vaya y tome agua y cuando regrese ya va a estar aquí su papel. Pero pues más te vale que sí esté, porque si no voy a decir todo lo que me estás diciendo, ¿verdad? Que estás queriendo que sea corrupto. Ese no es nuestro Dios. Dios dice, tiene que morir alguien por el pecado. Tiene que morir una vida justa, una vida santa, una vida que pueda servir. Y entonces Jesús levanta la mano y dice, demuestra tu justicia sobre mí. Muestra tu justicia, derrama tu justicia. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se vierte sobre toda iniquidad. Y en ese momento la iniquidad del mundo entero estaba sobre el Hijo de Dios y vertió su ira sobre él. Por eso una muerte tan dolorosa, tan fuerte, tan exagerada, porque era la ira de Dios cayendo sobre un justo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Así que hubo una demostración de justicia. Aquel que dice, no se me hace justo que Dios perdone a un asesino que se arrepiente, no entiende que no es por el asesino que está siendo justo, porque fue la vida de su hijo en la cruz lo que le dio el perdón al asesino y a ti, que delante de Dios valían lo mismo. Aunque él hubiera mochado 20 orejas y tú solamente te peleaste con el vecino, son pecadores caídos, valen lo mismo delante de Dios. El que nos cambia es Cristo. Por eso, aquel que ha hecho lo peor de lo peor, como dice la canción, merece la justicia de Dios. Que ya no es el castigo sobre él, es el perdón en Cristo Jesús. Porque ya alguien pagó nuestra culpa. Ahora, Juan 3:3, mis amados. Te voy a narrar la historia que está alrededor de este versículo por cuestión de tiempo. Un hombre llamado Nicodemo, maestro de la ley, va y busca a Jesús. Porque este hombre era un maestro de la ley, pero en su corazón él estaba buscando genuinamente a Dios. Y cuando va y lo busca, llega y le dice, sabemos que vienes de Dios por todo lo que haces. Y como que quiere una enseñanza, y Jesús le dice que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le contesta, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y entonces el hombre como que empieza a tronar, ¿verdad? Como todos nosotros cuando escuchamos el evangelio, ¿a poco no te causa conflictos? Digo, pero ¿cómo? O sea, no entiendo, no me das bajo el cero y no contiene, o sea, no puedo con esto. Me acuerdo que estaba con un amigo. No es cierto, no era un amigo, era con Carlitos, que aparte de ser mi amigo es mi sobrino. Y estábamos hablando de Isaías,
de cómo el castigo de la justicia de Dios cayó sobre él, no había padecer humano alguno, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que termina y dice con una expresión, ¿verdad? No de falta de fe, sino de asombro, dice: Dios, es que no puedo creer tanto amor. Luego, pues más te vale que lo creas, porque de eso depende nuestra salvación, ¿verdad? Ya como broma, él no lo decía de que no lo creo, sino que es tan grande que nos truena, nos revienta. Entonces este hombre Nicodemo le dice: pero ¿cómo, ya siendo viejo, me voy a volver a meter al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dice: ay, papá, no has tomado hermenéutica, mira, es una metáfora, ¿sí? Le dice: siendo tú un maestro, no entiendes que te estoy hablando con metáforas. Y le dice muy claro: el que no nace del agua y del Espíritu. Y ahí tú dices: a ver, ¿por qué? Barajame la mía ahora más despacio. Cuando uno nace en lo natural, normalmente, sobre todo en las novelas, cuando ya van a nacer el bebé, la mujer dice: ya rompí fuente. ¿Y qué es eso? Que sale el líquido que está protegiendo ahí en parte al bebé. En un parto natural hay un rompimiento de fuente. Es líquido, es agua. Ese es el nacimiento de agua, porque algunos interpretan esto como el bautismo en agua. No está hablando del bautismo en agua. Está hablando del nacimiento natural, donde hay agua de por medio en lo natural. Ahí nació de agua, viniste a la vida, naciste de tu mamá. Pero ahora que ya caminaste, necesitas nacer del Espíritu. Necesitas un nuevo nacimiento que solamente Dios da. Porque la palabra nacer de nuevo, la palabra de nuevo, significa también nacer de arriba y nacer del primero. ¿Quién es el primero? Dios. En el principio creó Dios, ahí estaba, Él es el primero. Es decir, te lo voy a parafrasear: el que no nace de arriba, el que no nace de Dios, no puede ver el reino de Dios. Porque lo que nace del Espíritu, Espíritu es; lo que nace de la carne, carne es. Y eso aplica para nuestra vida espiritual en toda área. Tú quieres tener un negocio espiritual, haz que nazca del Espíritu. No lo hagas nacer en la carne. Llévalo bajo las reglas del Espíritu, no de la carne. ¿Quieres formar una familia espiritual? No la formes en la carne. ¿Quieres conseguir pareja? Consíguela espiritualmente, no en la carne. Dijo un pastor: mujeres, si ustedes andan enseñando pura carne, lo que van a traer es un carnicero. ¿Sí me entiendes? Porque lo que nace de la carne, carne es. Hombre, si tú nada más te estás fijando en la carne, vas a traer una mujer carnal a tu vida, que todo lo que va a querer de ti es carne. ¿Sí? No nada más físicamente, sino todo lo carnal, todo lo del mundo. ¿Qué va a querer? Lujos, dinero, viaje, posición, todo, fresear y todo. No le va a importar la vida de oración, la vida en la palabra, la vida en la iglesia. No. ¿Por qué? Porque atrajiste carne con carne. Yo sigo soltero, porque más vale, ¿verdad? El que ríe al último, ríe mejor, dijo un amigo. Así que, mi amado, este versículo nos indica que hay una cosa, hay un evento espiritual que se llama nuevo nacimiento, que no tiene que ver con ir a la iglesia, que no tiene que ver con dejar de ser de una religión para ser de otra, que no tiene que ver con servir en una iglesia. Este hombre era un fariseo, maestro de la ley, sabía los misterios y estaba muy cerca de la salvación, estaba respondiendo al llamado en su corazón que Dios estaba haciendo al ir a buscar a Jesús. Está a punto.
Jesús básicamente lo que le está diciendo es: nada más te falta algo, compa, y no lo puedes tener ahorita. Espérate unos meses a que me muera en la cruz, porque hasta que yo muera en la cruz va a poder venir el nuevo nacimiento. Ahorita aguanten vara. Por eso Jesús resucita, se le presenta a los 12 que ya han creído en Él, que ya le han seguido, que ya han dejado todo por Él, pero aún no son salvos, porque aún no había muerte en la cruz. Pero una vez que Jesús muere, resucita, se les presenta y les dice: reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos. De la misma manera que sopló el Padre sobre Adán, para que recibiera el Espíritu de vida y fuera a ser un ser viviente, ahora ellos reciben el Espíritu Santo, el soplo de Dios que les da el nuevo nacimiento, que los cambia de muerte a vida, porque ya han creído. Amén. Me encanta este mensaje, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Necesitas nacer del de arriba. Ahora, aquí viene un autoexamen. Evidencias de un nuevo nacimiento. A mí me interesa, mi amado, que tú hayas nacido de nuevo, no que llenes una silla un domingo aquí. Necesito que hayas nacido de nuevo, y según las evidencias que veo en muchos de ustedes, me atrevo a decir que ya nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque así como el pecado se evidenciaba pecando, cuando has nacido de nuevo, ese cambio en la naturaleza se va a evidenciar. Aquello, número 1, 2 Corintios 5:17, cambia nuestra naturaleza. Lo que yo te decía, necesitas un cambio de naturaleza. ¿Cómo se da? Con el nuevo nacimiento. Dios ve que has creído, que has puesto tu fe en Él y tu corazón en Él, y te otorga el regalo del nuevo nacimiento. Te justifica, te santifica, te da salvación. Todo eso ocurre en el mismo momento que tú crees. No necesitas pasar a un altar a hacer una oración. No necesitas apuntarte en un cuaderno para que tengan tus datos. Necesitas creer. Los discípulos creían entre la multitud, venía el Espíritu Santo sobre ellos. Otras veces hacían un llamado para los que querían creer. Otras veces para cuando llegaban ya habían creído. Otras veces ni habían terminado de predicar, se había roto la cárcel y grita uno: ¿cómo le hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo? Yo digo, ese hombre para cuando gritó, así digo yo, ya era salvo. Para cuando dices, ¿qué tengo que hacer? Es que ya te cayó el 20. Ya está tu fe puesta en Cristo, mi amado. Solo te falta a lo mejor que te terminen de orientar, o posiblemente ya ni eso, ya has nacido de nuevo. Pero hay una vieja trampa en la iglesia cristiana desde hace 80 años, no más de eso, que es la oración de fe, donde te dicen: si tú pasas y repites esta oración, sí o sí vas a ser salvo. Y eso es una mentira. Si tú pasas y haces esa oración sin fe en tu corazón, sin creer y querer cambiar, tú pasaste a decir meramente palabras. No estoy diciendo que la oración esté mal. Yo me convertí un 10 de junio hace 23 años. Justo ayer cumplí 23 años de convertido. ¿Tú sabes qué día naciste? ¿En dónde naciste? Casi algunos se saben la hora. Yo nací a las 9 de la mañana en Tampico, en la Beneficencia Española. No me sé la cama y el cuarto, pero todo lo demás sí me lo sé. De la misma manera sé cuándo nací de nuevo, porque no fue por accidente, no fue, ay, ya nací de nuevo, no. ¿Sí? Yo sé cuándo hubo ese cambio. Fue un 10 de junio en el 20 Bravo y esquina, donde era Amor Viviente, ahora es Agua Viva, entre las 12:30 y 1 de la tarde que terminaba el sermón, que pasé a hacer una oración. Pero cuando iba pasando ya era salvo. Ya nada más llegué para llorar en el altar.
pero ya había hecho el Señor. Un cambio en la naturaleza. 2 Corintios 5:17 me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra nueva criatura significa nueva creación, significa alguien nuevo. Cristo no te hace mejor persona, Cristo te hace una nueva persona. Yo no soy una mejor versión de Abimael, fui un nuevo Abimael, totalmente cambiado y regenerado y transformado. Mi naturaleza ha cambiado. Lo que antes me gustaba me dejó de gustar, y lo que antes no me gustaba me empezó a atraer. Empecé a ser atraído a orar, a buscar al Señor, a querer agradarlo y a sentirme tremendamente mal cuando pecaba, porque sí, aún está ahí ejerciendo cierto poder la vieja naturaleza, pero por medio de la vida en el Espíritu, dice Romanos 8, yo puedo hacerla ahora vencer. Antes no podía, pero ahora puedo. Pero empieza un cambio de deseo. Es como si tú, perdona la expresión, no lo sientas personal, pero es como si fueras un cerdo y estuvieras comiendo basura ahí en lo más vil de un chiquero. Estuvieras ahí revoloteándote entre la mugre. Eso somos tú y yo antes de venir a Cristo, y de repente Dios truena los dedos y ese puerco que está en 4 patas ahí comiendo, ¡pum!, se convierte en lo que tú eres ahora, una persona. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo te sentirías tú si de repente un día abres los ojos y estás en medio de un chiquero revolcado entre mugrero y comiendo basura? ¿Le seguirías ahí? Ya no, porque ya no eres un cerdo, ya eres una persona. Ese es el cambio de naturaleza. Es ese pecador que está dándole y dándole y dándole y no tiene otra, pero de repente, ¡pum!, nuevo nacimiento, y ahora ya no quiere. Tal vez es arrastrado un poco, tal vez trae todavía tendencias y vicios que ya puede romper y tiene que ser discipulado para eso, pero ya no es el deleite. La basura ya le sabe a basura, ya no le sabe a deleite. Te cambian el plato de comida. Efesios 4 del 17 al 24 dice que echemos mano del nuevo hombre que ya no está viciado en pensamientos, deseos y voluntad. Que manifestemos esa nueva naturaleza. Cuando tú naces de alguien, heredas rasgos de tus padres. Si yo te enseño una foto de mi papá, tú no tienes que pedir un examen de ADN para creer que yo fui hijo de mi papá. Estamos iguales, nos parecemos mucho, ¿sí? Yo soy una versión un tanto mejorada, ¿verdad?, porque él evolucionó, pero nos parecemos bastante. Heredo rasgos. Ahora, no solo me parezco bastante, tengo muchas formas de ser parecidas a las de él. Muchas que me gustan y muchas que digo, ¡ay, Rodríguez! Porque viene en mí herencia. Aquel que es hijo del pecado, hijo del diablo, hijo de ira, ¿qué va a manifestar? Los rasgos de la mentira, del pecado y de la ira. Aquel que es hijo de Dios comienza a manifestar los rasgos de Dios. Comienza a amar, comienza a perdonar, comienza a parecerse a Él. A los discípulos los veían y se daban cuenta que habían estado con Jesús, decían, porque se empezaban a parecer a Jesús. Antes de que naciera de nuevo Pedro, le dijeron, ¿tú eres discípulo de Cristo? Dijo, no, yo no. Y lo negó. Pero después de que ya viene el nuevo nacimiento y aún viene la llenura del Espíritu Santo, se levanta y predica sin importar que lo puedan aprender en la cárcel. Lo meten en la cárcel y antes de sacarlo le dicen, no te queremos volver a ver predicando o te vamos a volver a encerrar, y sale directito de ahí a predicar. Cambió su naturaleza, cambió su esencia. Antes tenía muchas ganas
pero no podía. Era Simón, ahora ya era Pedro. ¿Sí me entiendes? Ya había un cambio en su naturaleza. Romanos 8:13 dice que por medio de la vida en el Espíritu rompemos la naturaleza de pecado. Primera de Juan 3:9 dice: hijitos míos, no pequen, porque aquel que es engendrado por Dios no peca. Y Primera de Corintios 2:14 dice que el espiritual entiende lo espiritual y el natural lo natural. Comenzamos a entender la vida del Espíritu. Jesús dijo: si no naces del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Eso se refiere a ver la eternidad, pero también se refiere a entender la vida cristiana aquí. Amén. Hay gente que tiene años en la iglesia y me dice: es que no, por más que vengo, la verdad no siento ganas de leer nunca la palabra, nunca oro. Soy de los que llega tarde porque la adoración, no sé, me pone incómodo. Sí. Y empiezan mis alarmas pastorales. Y le pregunto: ¿ya naciste de nuevo? Me dice: sí, vengo a la iglesia desde... No. ¿Ya naciste de nuevo? Y llega un punto donde terminan diciéndome: pues ¿qué es eso? No sé. No has nacido de nuevo. Porque a mí, antes de que me predicaran sobre nacer de nuevo, si me preguntaban: ¿ya naciste de nuevo?, yo te decía que sí. Porque yo sabía que algo había pasado. No tenía doctrina, no tenía teología, no tenía todo el conocimiento. Tenía 2 semanas caminando con el Señor, pero a mí no me podías convencer de que no había pasado algo. Algo había cambiado mi vida ese 10 de junio a esas horas. Y no tenía cómo defenderlo más que decir: yo sé lo que sé, pero nací de nuevo. ¿Sí me entiendes? No tenía la terminología, no sabía por qué, no sabía qué había ocurrido en el mundo espiritual, no sabía todo lo que se había librado por mi sangre, por mi vida espiritual. Pero sabía que algo era distinto. Es como un bebé. El bebé sabe que está ahí. Llora y le da hambre y todo, ¿verdad? Ahí está vivo. No sabe qué va a ser de grande, no sabe bien ni siquiera quiénes son sus papás. Ve gente que lo carga, ¿verdad? Y hay un lazo hacia algunos, pero no sabe ni siquiera que nació en México o nació en algún lugar o bajo en qué tiempo. Que no sabe nada. Se va percatando de eso conforme crece. Así somos nosotros. Ahora, ¿cómo nazco de nuevo, Abimael? Porque esa es la pregunta importante. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Me meto al vientre de mi madre? ¿Me meto a una incubadora? ¿Me meto, no sé, a algún lugar? La primera forma en la que naces de nuevo, o el primer elemento, porque no hay formas, son elementos, es Primera de Pedro 1, 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? ¿Cómo podríamos parafrasear renacer? Nos hizo nacer de nuevo. ¿Quién hizo que naciéramos de nuevo? No, ahí dice quién, leamos quién. No, bendito el Dios y Padre. El Padre es el que forma hijos, mis amados. El Hijo fue el medio para que tú y yo pudiéramos nacer de nuevo, pero es el Padre el que nos tiene que hacer hijos. Claro que es por Jesús, pero tenemos que empezar a darle a cada persona de la deidad su rol en medio de. Cuando Jesús nació, ¿cómo nació Jesús? No, en un pesebre. No me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a la concepción. ¿Cómo se encarnó Jesús? Porque Jesús no es creado, es encarnado. Él no fue creado, Él siempre ha existido. Era el verbo de Dios y se hizo carne.
el Espíritu Santo, según el Evangelio, ¿sí?, hizo que María concibiera. María, una mujer virgen, por medio del Espíritu Santo concibió. ¿Qué se necesita? Estoy en clase de biología espiritual. ¿Qué se necesita para que haya una concepción? Se necesita un óvulo y ¿qué más? Un espermatozoide. ¿Quién pone el óvulo? La mamá. ¿Quién pone el esperma? El papá. ¿Qué era María para la encarnación de Cristo? La mamá. Para la encarnación. No es madre de Dios, es madre de la encarnación de Cristo. El vientre es la mamá. ¿Quién hizo que concibiera? ¿Qué puso entonces el Espíritu Santo? La semilla de Dios. Entonces el Espíritu Santo toma la semilla de Dios Padre, la pone en el vientre de María, hay una concepción y nace en nuestro ambiente, se encarna y se manifiesta el Hijo. Antes de este punto es conocido como el Verbo, y a partir de aquí es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios y también Hijo de hombre, 100% hombre, 100% Dios, ya no de una naturaleza caída, porque trae los rasgos del Padre, por eso se parecía a su papá Dios y no a su papá José. Por eso decía, en los negocios de mi Padre me es necesario andar, y no estaba hablando de la carpintería. Por eso el Padre en su bautismo dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él escúchenlo. De la misma manera tú y yo nos hace nacer el Padre, nos hace renacer por medio de poner nuestra fe en Cristo. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Ahora, Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo que, habiendo nacido de nuevo, no de semilla, porque ahí simiente, la palabra original es semilla, sino de una semilla incorruptible. ¿Cuál es la semilla que tú y yo necesitamos para el nuevo nacimiento? Ahí dice, la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo si no es predicada la palabra. No vas a nacer de nuevo por accidente. Necesitas la locura de la predicación, por la cual nosotros somos locos por creer en ella, pero aquel que no cree en ella se va a perder. Eso me dice una cosa: ¿qué va a pasar en las iglesias cristianas donde no se está predicando la palabra? Donde hay filosofías, donde hay enseñanzas modernas, donde hay metafísica disfrazada de cristianismo. Confiésalo, decláralo, tú vives triunfante, tú vives en el Espíritu, tú gobiernas aquí, tú eres un hijo del Rey. ¿Qué van a tener ahí? No van a tener hijos de Dios. No va a haber nuevo nacimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra. No es porque yo sea el que predique o no predique. Si yo un día de aquí enloquezco y te dejo de predicar la palabra, a partir de ahí va a ser bien difícil que haya una persona que nazca de nuevo, porque es la semilla de la palabra, el esperma que viene a tu vida, a tu corazón, el óvulo, y juntos producen el nuevo nacimiento. Si no hay palabra, no hay nada. Ahora, Hechos 2:37 me dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Oyeron toda la predicación y les dijo: ustedes mataron a Cristo. Esa fue la predicación de Pedro. Cristo fue enviado por el Padre, hizo milagros, hizo señales, es el Mesías, es el ungido que esperamos, y ustedes lo mataron. Y entonces gritan: ¿qué hacemos?
Y la respuesta de Pedro es: arrepentíos, y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué necesitan hacer? Arrepentirse, creer. Arrepentimiento no es sentirme mal. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar. Tiene que ver con creer. Creo lo que se me dijo, pienso distinto. Ya no pienso que es por mis obras, pienso que tengo que poner mi fe en Él. Ya estás creyendo. Ahora no necesitas bautizarse, porque dice arrepiéntete, y bautízate. Hay una separación. Arrepiéntete y ya arrepentido, bautízate. Sí necesitas bautizarte, pero el bautismo no te da salvación. El bautismo viene posterior a la salvación. Por eso no bautizamos niños chiquitos que no han elegido, que ni siquiera saben qué rollo. Bautizamos a aquel que se planta en el bautismo y antes de entrar a las aguas dice: porque yo he puesto mi fe en Cristo Jesús para salvación y quiero seguirlo en la obediencia del bautismo. Entonces esa persona se puede bautizar. Último punto, pide esa gracia. Si tú estás aquí y dices: Abimael, yo no he nacido de nuevo, yo ni me parezco al Padre, me parezco más a otra cosa, ni tengo los deseos de la Escritura, ni busco a Dios, no entiendo las cosas espirituales, veo que empiezan a pasar cosas y no las entiendo y no me gustan. Necesitas nacer de nuevo. Si ya has creído en la palabra, si ya está tu fe ahí, has nacido de nuevo. Ahora, si lo quieres hacer más, digamos, práctico, pide esa gracia. No que con la oración lo obtienes, pero Jeremías dice: clama a mí y te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si yo clamo, hay una respuesta. Si yo le digo: Señor, ya entendí, necesito nacer de nuevo, ayúdame a nacer de nuevo, ¿tú crees que va a ser el Padre en su bondad? Te va a otorgar el regalo del nuevo nacimiento, porque Hechos, lo que leímos fue: y recibirán el don del Espíritu Santo. No se estaba refiriendo a la llenura del Espíritu Santo, se estaba refiriendo al don de salvación. Porque ¿cómo le haré para ser salvo? Así que Hechos 2:21 también me dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre, Señor Jesús, por ti, por tu sacrificio en tu nombre. Quiero nacer de nuevo. Ya no quiero esta vida. Yo fue en pocas palabras lo que le dije cuando yo iba camino a hacer mi oración. Yo iba por dentro diciéndole: Señor, yo lo he intentado todo y no he podido. Si tú me puedes perdonar aún en este punto donde yo he blasfemado y he estado en contra tuya, y tú me puedes perdonar, hazlo, porque yo no puedo solo. Esa fue mi oración. Ahí nací de nuevo. Y luego me puse más picudo y le dije: si no pasa nada, no vuelvo a venir. Pero ya para ese punto ya había nacido yo de nuevo. Yo creo que Dios dijo: ay, pobrecito, lo que te espera, mijo. Vas a terminar donde no sabes que vas a terminar. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo, no a unos escogidos, no a unos sí y a otros no, al mundo. Y dio la vida de su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Te lo puedo parafrasear: para que todo que en Él cree, no se quede en su vieja naturaleza, sino que nazca de nuevo. Porque la única forma en la que te pierdes es cuando te mueres en tu vieja naturaleza, cuando no has nacido de nuevo. Así que si alguien te pregunta: ¿ya eres salvo? ¿Ya tuviste salvación? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya te convertiste?
Todo eso se está refiriendo al mismo momento donde fuiste justificado por Cristo y te cambió la naturaleza. Y ¿sabes qué, mi amado? Si yo tengo una nueva naturaleza, yo tengo que hacer nuevas cosas. Yo ya no soy el mismo de antes, ya no puedo seguir viviendo de la misma manera que vivía. Ahora voy a vivir de una forma según lo que soy ahora, un hijo de Dios. Pero ¿cómo le hago para obtener todo? Jesucristo es la respuesta. ¿Cómo nazco de nuevo? Jesucristo es la respuesta. ¿Cómo soy salvo? Jesucristo es la respuesta. ¿Cómo me pueden perdonar? Jesucristo es la respuesta. ¿Cómo puedo cambiar? Jesucristo es la respuesta. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana aún, Señor, por tu palabra, porque nos has bendecido, Señor. Y Padre, si hay alguno de aquí que aún no ha nacido de nuevo, pero tiene su fe puesta en ti, yo te pido que le des esa gracia, el don de salvación, para que responda en fe a tu sacrificio.